duda que ya todos están al día con la noticia del gran terremoto que sucedió hace una semana allá en Turquía y Siria, ¿verdad? Las noticias nos han estado informando de esto. Y sin duda que también ya saben de todas las consecuencias que ha habido, los grandes estragos que ha causado, ¿verdad? Comúnmente escuchamos que está temblando, que ahora tembló aquí, que ahora tembló allá. Bueno, a nosotros también nos toca continuamente, ¿verdad? Que ya tembló y aunque tiembla muy fuerte, bueno, pues siempre hay consecuencias. Sin embargo, yo me quedé por ahí con los 20,000 muertos ya en Turquía. No sé si este es uno de los más. Yo no me acuerdo de algún otro sismo que haya provocado tantas muertes. Es uno de los más terribles de los últimos tiempos. Y bueno, como pues tembló muy fuerte por allá y normalmente que ahora ya tembló aquí, que ahora tembló allá, que ahora que en Chile, que ahora que en Indonesia, que ahora, y bueno, hasta aquí nos tiembla. ¿Saben? Me entró curiosidad por saber si hubiera o si hay algún lugar en este planeta en el que no tiemble. ¿Habrá algún lugar en este planeta donde no tiemble? Bueno, ya saben, me fui a consultar ahí al señor Google, que todo nos informa. Y bueno, solamente consulté un par de páginas, nada más para darme una idea. Y saben, encontré que sí hay lugares, y encontré que en Quebec y Ontario, que dice ahí que es la parte central de Canadá, en Quebec y Ontario no tiembla, en Sao Paulo y en Brasilia, allá en Brasil, en los llanos del Orinoco en Venezuela, en la región de Siberia, en Rusia, en el norte de Alaska, allá en todo Corea o en Australia. Se dice que en estos lugares, si bien es cierto, no dicen que no tiembla o que no sea susceptible de temblar, pues que sí, la probabilidad de que ahí haya un sismo siquiera, ya no digamos un terremoto, un sismo, son extremadamente bajas. Ahí no tiembla, prácticamente, ahí no tiembla. Bueno, el punto, hermanos, con esto es que yo les quisiera hacer que lleváramos a la imaginación y dijéramos, a ver, si nosotros fuéramos a alguno de estos lugares donde no tiembla, y nosotros fuéramos y les ofreciéramos que les instalamos alarmas sísmicas como las que tenemos aquí en México, ¿qué nos dirían? Oye, les venimos a ofrecer, les instalamos alarmas sísmicas. ¿Qué nos dirían? Pues obviamente nos dirían, pues que no, ¿verdad? Y si son amables nos dirían, pues no, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué nos dirían que no? Pues porque no necesitan de ellas, ¿verdad? ¿Para qué quieren alarmas sísmicas si ahí no tiembla? Yo creo, hermanos, que nos queda claro que se ofrece algo, lo que sea, a quien tenga necesidad de ello. Porque si no existe tal necesidad, entonces por más que se ofrezca algo, pues aquella persona no lo va, o aquellas personas no lo van a adquirir, no lo van a tomar, porque no les es necesario, y tal ofrecimiento es pues totalmente carente de sentido. No lo necesitan. ¿Por qué se lo ofrecemos? Bien, carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo desarrolla el tema de las buenas noticias de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este es un ofrecimiento poderoso de parte de Dios para la salvación de los hombres. Pero, ¿por qué es necesario tal ofrecimiento? ¿Por qué? Bueno, este es el tema que después de la introducción que abarcó hasta el versículo 17, este es el tema que Pablo desarrolla en la primera sección de su carta a los romanos. Y esta sección abarca del capítulo 1, verso 18, y se extiende hasta el capítulo 3, versículo 20.
Pero el día de hoy, hermanos, el día de hoy vamos a meditar solamente en el capítulo 1, versículos 18 al 32, que es la porción que ustedes acaban de leer. Y vamos a responder, o Pablo nos va a responder a la cuestión de por qué es necesario el Evangelio. ¿Por qué? Punto número 1, la ira de Dios. De inmediato, Pablo responde a la cuestión de ¿por qué es necesario que ese evangelio poderoso para la salvación de los hombres? Y él dice en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Hermanos, este es un tema que existe en la palabra, que existe en la Biblia, y que no se toca frecuentemente, pero aquí aparece. La ira de Dios. Debemos decir que esta ira de Dios no es una respuesta como la que tenemos los seres humanos cuando nos llenamos de ira. Es decir, en Dios no es una respuesta airada, no es una respuesta emocional y no es una respuesta descontrolada contra algo o contra alguien. Así reaccionamos nosotros, pero en Dios no es así. En Dios es un enojo justo, es la respuesta coherente de un Dios santo hacia la maldad. Dice el famoso predicador John MacArthur que Dios no podría ser santo sin estar enojado contra la maldad. Sí, la ira de Dios es real y la ira de Dios existe. Y esta ira de Dios, dice Pablo a continuación ahí, que se revela desde el cielo. Revelar es descubrir o sacar a la luz o dar a conocer. Entonces, Dios siempre ha dado a conocer, ha sacado a la luz, ha descubierto su enojo en contra de la maldad. Y Dios siempre ha dado respuesta a la maldad. Un ejemplo lo tenemos en el diluvio, ¿se acuerdan? Por la maldad del hombre, Dios los destruyó. También tenemos otro ejemplo allá en la destrucción de Sodoma y Gomorra. También fueron destruidos por causa de su pecado. Pero, ¿se acuerdan de la predicación del domingo pasado? Que cuando se nos hablaba de la salvación, cuando se nos decía que Pablo quizás estaba pensando solamente en el momento presente de la salvación, sino que seguramente estaba pensando en la culminación de todo ese proceso de salvación, cuando estemos allá en la presencia del Señor y toda la salvación se opere y termine completamente. Bueno, es posible que aquí, de igual manera, Pablo no solamente esté pensando en la manifestación, en ese revelar la obra, la ira de Dios, solamente en ciertos momentos que se han dado a través de la historia de la humanidad, sino que también esté pensando, Pablo, en ese momento final, en ese tiempo de la gran tribulación, cuando la ira de Dios se va a derramar total y plenamente sobre la humanidad pecadora. Pero hermanos, también debemos notar como en los ejemplos bíblicos, cómo Dios ante su respuesta de esa santa y justa forma de reaccionar hacia el pecado, Él siempre ha sido paciente. Él ha dado siempre oportunidad a que el hombre pecador se arrepienta, a pesar de su maldad. Entonces esto nos habla de que Dios es paciente, y esto no es más que otra demostración de que la ira de Dios no es como la de los seres humanos, sino que es una respuesta justa y santa ante la maldad. Y no es una respuesta airada, ni violenta, ni sentimental en el momento. Sigue hablando Pablo y dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Miren, aquí la palabra contra significa sobre de o encima de. Entonces lo que Pablo nos dice es que la ira de Dios viene o está sobre toda impiedad e injusticia de los hombres.
Pero hermanos, antes de explicar lo que es la impiedad y la injusticia, miren, es importante que notemos un señalamiento que es claro. La impiedad y la injusticia no están ahí solamente como conceptos de algo que existe, algo abstracto, algo que existe, que no se puede ver, pero que ahí está solamente. No son la impiedad y la injusticia algo que carezca de un sujeto a quien atribuirle estas cosas. La impiedad y la injusticia son de los hombres. Esto es, entonces, que la ira de Dios no viene sobre la impiedad y la injusticia propiamente, sino sobre los hombres que practican tal impiedad y tal injusticia. Miren, para que expliquemos un poquito más esto, yo creo que ustedes han oído frecuentemente esa frase de que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Sí la han oído, ¿verdad? Espero que no la hayan usado, porque es un concepto que no es correcto. Bueno, ni siquiera es una frase bíblica. Oigo, leo, veo que se la atribuyen a Gandhi. Bueno, no lo sé, pero lo que sí sé es que no es una frase bíblica y que no es un concepto bíblico. No es que Dios aborrezca el pecado y ame al pecador. Aborrece el pecado y aborrece al pecador. Aquí está diciendo, la ira de Dios viene sobre los hombres, no sobre la impiedad y la injusticia, sino sobre los hombres que practican tal impiedad y tal injusticia. Ahora sí veamos rápidamente lo que es la impiedad y lo que es la injusticia. Impiedad es sencillamente lo contrario a la piedad. Y entonces dirá, bueno, pues entonces, ¿qué es la piedad? Miren, la piedad es literalmente ser devoto al bien. Eso es la piedad, ser devoto al bien. Y esto significa tener una actitud en pos de Dios. Ser piadoso es tener una actitud en pos de Dios, buscando aquello que le es agradable a Él. Eso es la piedad. Entonces, por tanto, impiedad es la actitud en contra de Dios. Es la falta de devoción, de reverencia y de adoración a Dios. Eso es impiedad. Ahora, injusticia. Injusticia es no rectitud, así de la manera más sencilla. Injusticia es no rectitud. Y aquí, injusticia hace referencia a la parte activa de la impiedad. La impiedad es la actitud en contra de Dios. Y la injusticia ya es la parte activa de esa actitud en contra de Dios. Y esto significa que entonces la injusticia son acciones en contra de Dios, acciones en contra de la ley de Dios. Y debemos añadir, porque lo vamos a ver más adelante, que como esas acciones injustas de los hombres están en contra de Dios, de manera natural, también traen como consecuencia acciones incorrectas en contra de los demás seres humanos. Eso es la injusticia. Las acciones incorrectas en contra de Dios, de su ley y de las demás personas. Termina este versículo diciendo que estos hombres detienen con injusticia la verdad. Los hombres, al actuar de esta manera injusta, entonces ellos se oponen a la verdad. Bueno, ya hemos comentado, también en la predicación del domingo pasado se volvió a hablar acerca del concepto de verdad. Verdad no es un concepto filosófico. En el concepto bíblico, bueno, la verdad es Dios mismo. La verdad es todo lo que emana de Dios. Por lo cual, lo que Pablo nos dice aquí es que con sus acciones incorrectas,
Los hombres se manifiestan en total oposición a todo lo que proviene de Dios. Y de esta manera muestran su total oposición a Dios mismo. En resumen, hermanos, los hombres se oponen abiertamente a Dios. Su actitud es la de una falta total de devoción, reverencia y adoración a Él. Y hacen lo que es contrario a su ley. Y como consecuencia hacen también lo incorrecto entre ellos mismos. Y por esto es que la ira de Dios está sobre la humanidad pecadora. Y es precisamente por esa terrible y peligrosa condición que los hombres necesitan del Evangelio. Por eso es necesario el Evangelio, porque la ira de Dios está sobre la humanidad pecadora. Punto número 2. Impiedad e injusticia. Con lo que Pablo acaba de escribir, bien podría él cerrar ya la cuestión de por qué es necesario el Evangelio. Pero él no lo hace así. Ya dijimos, la carta a los Romanos es una carta muy amplia donde Pablo se explaya en exponer toda su teología de la salvación. Así es de que no termina con el tema en este versículo, sino que va más allá y continúa el desarrollo de cómo es que el hombre ha llegado a tal condición de impiedad e injusticia. El Evangelio es necesario porque la ira de Dios viene sobre los hombres, porque los hombres se oponen a Dios. Pero podríamos preguntar en este momento, ¿por qué es que los hombres se oponen a Dios? ¿Por qué? Versículos 19 al 22 vamos a encontrar dos razones. Bueno, la primera, ¿será acaso que los hombres se oponen a Dios porque ellos desconocen la verdad? ¿Será porque los hombres desconocen acerca de Dios? ¿Será porque desconocen la ley de Dios? Pues no. Pablo dice en los versículos 19 y 20 que no es por desconocimiento. Los hombres se oponen a la verdad conscientemente. No desconocen acerca de Dios porque, dice Pablo, lo que es necesario conocer acerca de Dios es evidente para ellos, porque Dios mismo se los ha revelado y lo ha hecho claramente. Pablo dice ahí que lo invisible de Él, su eterno poder y deidad. Y estas palabras, hacen alusión a sus atributos, a los atributos de Dios. Esta frase hace alusión a quién es Dios, quién es Él. Ha quedado claramente visible, dice, desde la creación, es decir, siempre. Desde que el hombre fue puesto en el Edén, la manifestación del carácter de Dios, la manifestación de sus atributos, de su poder, se entienden perfectamente a través de la creación misma. Si hay una creación, debe haber un creador. Si hay un diseño perfecto que hace que las cosas funcionen perfectamente, entonces debe haber un diseñador sabio y perfecto. Esto es lo básico, esto es lo obvio, y por lo tanto es algo perfectamente entendible. Así es que los hombres no tienen excusa alguna si pretenden argumentar que desconocían acerca de Dios y de su carácter. No tienen excusa. La segunda cosa, eliminada ya la posibilidad del desconocimiento de Dios, la razón por la que los hombres se oponen a Él es, versículos 21 y 22,
por sus razonamientos envanecidos. Por eso se oponen a Dios, por sus razonamientos envanecidos. Los hombres no tienen excusa. Llegaron a conocer a Dios, dice ahí Pablo, pero no le glorificaron ni le dieron gracias. Es decir, tuvieron una actitud contraria. ¿Qué dijimos que es esto? Impiedad. Esto es impiedad. Tuvieron un conocimiento adecuado y suficiente, pero conscientemente ellos empezaron a razonar. ¿De qué empezarían a razonar? Sin duda que de esto que ellos podían percibir claramente, que había un Dios por allí. Pero ellos empezaron a razonar y empezaron a dar una explicación diferente. Otra explicación en la cual Dios nada tuviera que ver. Y dice Pablo ahí que se envanecieron en sus razonamientos. Envanecer es hacer vano. Y vano es algo carente de resultados. Entonces, lo que los hombres hicieron fue centrarse en sus razonamientos, pero tales razonamientos resultaron ser inútiles, carentes de resultados. Además, y como consecuencia, sigue escribiendo Pablo, su necio corazón fue entenebrecido. Necio es algo sin entendimiento o sin discernimiento. El corazón, ya sabemos, en la Biblia no hace alusión al órgano ni a los sentimientos. El corazón hace alusión a todo el ser interior del hombre. Entenebrecido es algo que ha sido privado de luz. Entonces, dado que los razonamientos de los hombres resultaron inútiles y carentes de resultados, todo su ser, en lugar de obtener un conocimiento correcto, en realidad quedó sin entendimiento y fue obscurecido, fue privado de luz, de la luz verdadera, del conocimiento adecuado de Dios. Reafirma Pablo allí en el verso 22, que los hombres presumieron ser sabios, pero en realidad lo único que obtuvieron fue hacerse necios. Y saben, hermanos, esta palabra necios es una palabra muy fuerte. Esta palabra significa primariamente ser lento o tonto. Y en el desarrollo del concepto, esta palabra significa ser estúpido, ignorante o insensato. Así de fuerte es lo que Pablo está diciendo a aquellos hombres que presumieron ser sabios, pero se volvieron esto. Los hombres, a pesar de tener una manifestación muy clara de Dios, conscientemente razonaron para sacar a Dios de sus vidas. De esta manera es que los hombres manifestaron claramente su oposición a Dios. Sí, ellos la manifestaron así. Y esto es evidencia de su impiedad, porque tuvieron una actitud contraria a Dios. Pero sigamos con el desarrollo de la condición del hombre y planteemos ahora la pregunta, bueno, ¿cómo es que los hombres mostraron, ya sé que tuvieron, nos explicó Pablo que tenían una actitud contraria a Dios, pero ahora, ¿cómo ellos mostraron esa oposición a Dios? Si utilizamos los conceptos que venimos manejando aquí del verso 18, podríamos decir, ¿cómo es que la impiedad de los hombres se manifestó en injusticia? ¿Cómo? Verso 23. Una vez que manifestaron su necedad, los hombres empezaron a actuar. Y lo que hicieron, dice allí,
que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y mis hermanos, lo sabemos perfectamente, esto es simplemente idolatría. Eso es lo que los hombres hicieron, se volvieron idólatras. Abandonaron a Dios. Pero en lugar de ir hacia adelante, de ir mejorando, lo cual era imposible, porque después de Dios no puede haber nada mejor. Pero los hombres se empeñaron y abandonaron a Dios, cambiaron la gloria de Dios y se fueron degradando en realidad. Se fueron degradando haciendo imágenes. Un famoso comentarista hace notar cómo fue la degradación del ser humano. Fueron de lo pleno, de lo total, de lo único, a lo más bajo. Y él dice, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, del único Dios verdadero, y se hicieron imágenes. Primero de hombres, pero de hombres corruptibles. Y dice después de aves, es decir, seres menores, inferiores al hombre, bueno, que están ahí en los cielos, que andan volando. Pero después de cuadrúpedos, es decir, ya abandonaron la parte del cielo y se vinieron al suelo, al piso, a la tierra. Bueno, los animales ahí andan caminando, los cuadrúpedos. Pero después terminaron con reptiles, animales que se arrastran sobre la tierra. Cambiaron la adoración al Dios verdadero y empezaron a adorar a criaturas con una condición cada vez más baja. Su idolatría fue denigrante y esa idolatría es una muestra de su flagrante impiedad e injusticia. Eso es la idolatría, una muestra flagrante de la impiedad e injusticia de los hombres. Es aberrante delante de Dios que los hombres se inclinen ante imágenes y que las adoren. Y esto ha pasado siempre. Y si ustedes se acuerdan por esas lecciones que tuvimos en la escuela de historia, ¿se acuerdan de los dioses egipcios? Ellos tenían, ahí eran combinaciones de seres humanos con animales, ¿verdad? Cuerpos de seres humanos con caras de animales, o de plano animales solos. ¿Se acuerdan de los dioses romanos y griegos? Bueno, ellos sí tenían una apariencia totalmente y puramente humana, puros hombres, pero tenían características bastante malas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los dioses que existían aquí antes de la llegada de los españoles? ¿Se acuerdan? Creo que eran, yo diría, como imágenes, pues sí, humanoides, no sé si es la palabra correcta, pero medio grotesca o medio rara, ¿no? Así eran los dioses a los que los hombres se inclinaban. Pero hoy en día, en nuestro entorno, es aberrante delante de Dios que los hombres se inclinen ante imágenes que pretenden ellos son los santos de Dios o las advocaciones de María, y esto es aberrante delante de Dios, esto es idolatría. Y eso no tiene nada de devoción a Dios, por mucho que lo pretendan. Eso más bien es una muestra de la gran impiedad e injusticia en la que se encuentran las personas. Eso es la idolatría. Punto número 3, el abandono de Dios. Por esto, dice Pablo, ahí en el verso 24, Dios hizo algo. Dice ahí que los entregó, Dios los entregó.
Miren, vamos a explicar rápida y brevemente qué significa esto de que Dios los entregó. ¿Por qué? Porque aparece aquí en el verso 24, va a aparecer otra vez en el 26 y nuevamente en el versículo 28. Miren, esta palabra, este verbo entregar, es también abandonar. Entregar es abandonar. Entonces, este entregar es un acto de juicio, en el cual Dios abandona al hombre para que siga haciendo aquello que en su rebeldía quiere hacer. Lo abandona a que haga lo que quiera. No es un acto permisivo. No es que Dios diga, bueno, está bien, tanto te empeñas en hacer el mal, bueno, ya te doy permiso de que lo hagas. No es un acto permisivo. Tampoco es un acto de frustración. No es que Dios diga, oh, te empeñas en hacer lo malo, bueno, está bien, ya no puedo nada, bueno, pues ya hazlo, pues ya que no puedo hacer nada. No, tampoco es un acto de frustración. Es un acto de juicio, en el cual el hombre queda abandonado por Dios a la consecuencia de su propia maldad. Y es evidente que esa consecuencia invariablemente conduce al hombre a un estado deplorable y a una vida miserable. Que Dios abandone es que Dios retira su mano bondadosa, misericordiosa y protectora. Que retira su mano que detiene las consecuencias de la maldad, permitiendo que las consecuencias del pecado tomen su curso. Ese curso destructivo en las personas. Eso es que Dios los entregó. Eso es el abandono de Dios. Pues bien, en los siguientes versículos nosotros vamos a encontrar 3 veces en las que Pablo menciona este abandono de Dios a los hombres debido a su impiedad y a su injusticia. Primero, versos 24 y 25. Dios dice, Dios los entregó a la inmundicia. Inmundicia hace alusión a suciedad, a materia en descomposición. Eso es inmundicia. Y esto, dice Pablo, lo hizo en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias son intensos deseos de cualquier tipo. Pero en el Nuevo Testamento, generalmente, como aquí, en este versículo, esos intensos deseos son hacia lo malo. Eso es la concupiscencia. Intensos deseos hacia lo malo. Entonces, lo que aquí estamos o debemos entender es que Dios abandonó a los hombres en sus malos deseos, permitiendo que llegaran a la descomposición. Ahora, esta descomposición se manifestó, dice ahí Pablo, en que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren, tal deshonra implica muchas cosas, pero quizás el sentido mayor, con base en el mismo contexto, es que esta deshonra tiene que ver con la depravación sexual. Una actividad sexual sin pudor alguno, una promiscuidad sexual, la cual aparentemente, dirán los hombres, pues es algo natural, es algo que se debe practicar, no tiene nada de malo, está bien hacerlo. Pero, bajo los parámetros de Dios, donde no prohíbe el sexo, sino que establece la manera santa en la que se debe de practicar, bueno, cuando se sale de ese parámetro, lejos de exaltar los cuerpos de los hombres, los envilece.
y a la postre no solo deshonra sus cuerpos, sino también sus mentes y todo su ser interior. Enseguida, Pablo reitera que tal acción de injusticia se debe a la idolatría. Pues los hombres, dice ahí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y hermanos, una manifestación de esa idolatría es la idolatría a la misma persona, a los propios cuerpos. Y díganme si eso no es cierto. Y hoy más que nunca eso se hace notorio y evidente. Pero esa idolatría hacia el cuerpo mismo termina en una deshonra hacia los cuerpos de los seres humanos. Hay mucho que explicar. Quisiera abundar más. No me daría, bueno, sí me daría tiempo, pero los tendría aquí 2 horas. Versos 26 y 27. La segunda cosa es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Miren, pasiones son simplemente fuertes deseos. Pero al igual que con la concupiscencia, en el Nuevo Testamento tienen siempre un sentido malo. Entonces, pasiones son deseos incontrolables por lo malo. Esos son pasiones. Y son vergonzosas. Vergonzosas significa deshonrosas. Algo que es despreciable. Eso es vergonzoso. Entonces, lo que aquí nos dice Pablo es que Dios abandonó a los hombres en sus incontrolables deseos malos, permitiendo que terminaran en algo despreciable. Y a continuación explica Pablo que esto despreciable es el homosexualismo. Dice ahí, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres dejaron el uso natural de la mujer y cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres. Miren, la expresión uso natural es una referencia al acto sexual, a la actividad sexual. Uso natural hace referencia a la actividad sexual. Y entonces, mis hermanos, creo que no hay mucho que explicar. Los hombres y las mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con las personas del sexo opuesto y empezaron a tener relaciones sexuales con las personas del mismo sexo. Esto es homosexualismo. Y esto es lo despreciable que Dios permitió a lo que llegaran los hombres debido a sus deseos incontrolables por lo malo. Versos 28 al 31. La tercera cosa que encontramos es que Dios los entregó a una mente reprobada. Mente, dice el diccionario, se refiere al asiento de la conciencia reflexiva. Comprende las facultades de la percepción y de la comprensión, e incluye también las del sentimiento, el juicio y la determinación. A todo eso se refiere la palabra mente. Reprobada es sencillamente, pues aquello que no es aprobado, ¿verdad? Así de simple. Aquello que no es aprobado. Y por lo tanto, miren, esta palabra reprobada tiene que ver en esencia con la prueba de metales, para ver si un metal es puro o no es puro. Y cuando se encuentra que un metal no es puro, entonces es un metal que no tiene valor, pierde su valor, es algo inservible. A eso se refiere reprobada. Dice Pablo que los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios. Imagínense qué arrogancia de los hombres, ¿verdad? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Esto es, que los hombres no tuvieron a bien tomar en cuenta a Dios. Lo conocían,
percibían su ley, pero no lo quisieron tomar en cuenta. Hicieron las cosas bajo sus propios pensamientos. Y esas cosas eran cosas que no convienen. Esto es, cosas que van en contra de Dios, cosas que van en contra de ellos mismos y cosas que van en contra de sus semejantes. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí es que Dios abandonó a los hombres en su capacidad mental carente de valor, permitiendo que hicieran cosas inconvenientes en lo espiritual, en lo moral y en lo social. Enseguida, Pablo hace una lista de esas cosas que son espiritual, moral y socialmente inconvenientes. Es una lista de pecados que no es exhaustiva, no son todos los pecados, no son todas las consecuencias de una mente reprobada, pero sí señalan la esencia de la degradación de los seres humanos. Mis hermanos, no hay tiempo para explicar cada una de estas cosas, pero yo creo que no es difícil que ustedes las entiendan. Ya las leyeron, ¿verdad? Creo que cuando las estaban leyendo entendían claramente a qué hacía referencia cada una de estas cosas. Entonces, dice Pablo que debido a esa mente reprobada es que los hombres hacen estas cosas que no convienen. La lista, como les digo, no la explicaremos, simplemente se las voy a leer otra vez. Voy a usar otras versiones de la Biblia, por si por ahí aparece un concepto que por ahí, ¿esto qué será? Bueno, ahorita que lo escuchen, sigan otra vez la lista ahí con su vista de nuestra Reina Valera 60 y escucharán otra palabra quizás de mi boca para que se ubiquen un poquito mejor. Miren lo que dice ahí. Dice Pablo, están atiborrados de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malas intenciones. Son murmuradores o chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, crueles y sin misericordia. ¿Conocen a personas que tengan estas características? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos. ¿La humanidad es así? Creo que diríamos que sí, así es. ¿Por qué? Porque tal es la condición de los hombres, a la que Dios ha permitido que lleguen debido a que ellos han insistido en tener una mente reprobada. Y Dios los ha abandonado. Y ha dejado que lleguen a esas consecuencias por causa de su pecado. Punto número 4. El sinsentido. ¿Qué pasará con quienes practican tal impiedad y tal injusticia? Verso 32. Pablo dice que aquellos que ha señalado, todos estos que ha venido hablando a lo largo de este pasaje, todos ellos, dice, han entendido que hay un juicio por parte de Dios y que tal juicio es que merecen la muerte. Obviamente aquí Pablo hace referencia a la muerte eterna, a esa separación eterna de Dios. Para decirlo en una palabra, hace referencia al infierno. El sinsentido es que, aunque los hombres están conscientes de esto, dice, no solo practican estas cosas, sino que además se gozan, se sienten felices con aquellos otros que también practican lo mismo.
están conscientes del juicio de Dios, están conscientes de esa muerte eterna y sin embargo siguen haciendo lo mismo. Y se gozan con los que las hacen. ¿Cómo llamarían ustedes a esto? Bueno, yo traté de ser amable y por eso le dije un sinsentido. Pero creo que podríamos usar términos mucho más fuertes, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, como que llega el verso 32 y se cierra el círculo. La ira de Dios viene sobre los hombres que practican la impiedad y la injusticia. Y ellos están conscientes. Y la ira de Dios los llevará a la muerte y sin embargo siguen en esas cosas. Por eso es necesario el Evangelio. Hermanos, ¿han entendido esto? Son pasajes largos, ya saben, les dijimos, vamos a llegar hasta el mes de septiembre con la carta a los Romanos y aún así vamos a tener que tomar porciones largas. Es difícil, voy muy rápido con la explicación porque son porciones largas, pero a pesar de ello, yo no sé, ¿han entendido el concepto de estos versículos, de esta sección del día de hoy? Yo espero que sí. Pero ahora, hermano, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Ya dijimos, la carta a los Romanos es una carta llena de teología, llena de doctrina, pero si esa doctrina y esa teología no la podemos tomar y aplicarla, entonces no nos va a servir de nada. Hermano, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Cómo lo podemos aplicar? Mira, otra vez, por cuestión de tiempo, hoy solamente te quiero hablar de una aplicación de este conocimiento. Y esa aplicación tiene que ser en relación a la predicación del Evangelio. Como hemos dicho ya muchas veces, y tú lo sabes perfectamente, el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Ese es el Evangelio. Hay que transmitir buenas noticias, pero también te hemos dicho reiteradamente, es necesario que antes de dar las buenas noticias, demos las malas noticias. Porque si no, entonces los hombres, ¿cómo van a entender que necesitan del Evangelio? ¿Por qué necesitan de buenas noticias si no pueden entender antes que hay malas noticias? Y estas malas noticias son acerca de la condición en la que ellos se encuentran. Condición que Pablo nos ha explicado en esta sección que acabamos de ver y que nos seguirá explicando hasta el capítulo 3, verso 20. Es necesario que las personas entiendan la situación en la que se encuentran para que entonces entiendan y reciban esas buenas nuevas. Porque, hermano, es cierto, nosotros nos podemos dar cuenta, las personas tienen un concepto errado de lo que es el Evangelio. Y, hermano, tú no debes promover ese concepto errado. Tú tienes que presentar el Evangelio de manera correcta. Porque, en primer lugar, el Evangelio, hermano, no es una opción. El Evangelio no es una opción. El mundo de hoy en día, pluralista, dice que hay muchas opciones y si tú quieres creer en el Evangelio, está bien. Pero si alguien quiere creer en otra cosa, también está bien. Y si el otro quiere creer en otra cosa, está bien. Pero el Evangelio no es una opción entre muchas. El Evangelio tampoco es un recurso que esté allí disponible para las personas cuando las personas se sienten mal, por la cuestión que sea. O cuando las personas quieran tener una ayuda, una motivación para alcanzar sus metas. No, el Evangelio no es un recurso disponible para las personas. Ay, es que tiene estos problemas, voy a buscar a Dios. Y, sí, ven, y ustedes les digan, ven, vamos a orar, Dios te puede resolver tus problemas, Dios te va a ayudar en todo lo que necesites y quieras. No, el Evangelio no es un recurso disponible para esas cosas. El Evangelio, hermanos, es una necesidad.
El Evangelio es una necesidad. El Evangelio es una necesidad porque la ira de Dios está sobre toda persona. Y esto porque toda persona tiene una actitud y tiene acciones en contra de Dios. Por eso ellos necesitan del Evangelio. La evidencia es notoria en todo lo que vemos en el mundo actual. La idolatría, la depravación sexual, el homosexualismo y la gran lista de pecados que vimos ahí en los versículos 29 al 31 nos muestran claramente la condición deplorable de la humanidad y que son cosas que hacen conscientemente y hasta lo presumen, ¿no es cierto? No llegan el lunes a sus trabajos o a sus escuelas, donde estén, no llegan el lunes y empiezan a oír de todos cuánto alcohol se tomaron el fin de semana o con cuántos tuvieron relaciones sexuales el fin de semana. ¿No les pasa eso el lunes? Hasta lo presumen. Esa es la condición en la que se encuentra el ser humano. Y el ser humano pretende sacar a Dios de sus vidas. Y pretende sacar a Dios de todo. Ellos están conscientes y en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país, están conscientes de un Dios. Pero lo quieren sacar totalmente. Porque saben que si se tienen que enfrentar a Dios, van a tener que darle cuentas. Y saben que están reprobados. Y saben que merecen el juicio de Dios. Por eso es un sinsentido que sabiendo esas cosas quieran seguir haciendo lo mismo y pretendan sacar a Dios, pero no lo van a poder hacer. Por más que intenten, no lo lograrán. No van a poder deshacerse de Dios, eso es imposible. Y un día, su ira, la ira de Dios, se va a derramar sobre ellos. Y por eso, mis hermanos, por eso es que ellos necesitan del Evangelio. Es una necesidad, es poder de Dios para salvación. Por eso, mi hermano, tú tienes que tomar en cuenta esto. Porque tú estabas en la misma condición. Y el Evangelio de Dios obró poderosamente para tu salvación. Y ahora tú tienes que compartirlo, pero compartirlo de la manera correcta. No minimices el Evangelio. No es una opción, no es un recurso, es una necesidad. No lo minimices y predícalo con prontitud. Es muy necesario. Que Dios nos bendiga.